Hvaljen Isus i Marija. Alabados sean Jesús y María. Es tiempo para otras noticias de Medjugorje. Os saludo a todos cordialmente, a todos vosotros que nos seguís por todas partes del mundo. Muchos siguen diariamente el programa de oración de Medjugorje, que se traduce a 8 idiomas. De esa manera, el mensaje de la paz y de la llamada de la Virgen llegan a vosotros. En Noticias de Medjugorje seguimos los acontecimientos de Medjugorje. Este jueves, en la parroquia de Medjugorje se celebró la memoria de Santa Faustina. Somos discípulos en la Escuela de la Virgen y también seguimos los ecos de Medjugorje en el mundo. Todo eso gracias a los amigos de Medjugorje. Cada día en la iglesia de Santiago de Apóstol y en la capilla de adoración se celebran las santas misas en croata y en los idiomas de los peregrinos. En septiembre en Medjugorje se repartieron 45.000 santas comuniones y han concelebrado 804 sacerdotes o 26 al día. Y como nos enteramos de la oficina de información, esta semana en Medjugorje están los peregrinos de Polonia, Ucrania y Rumanía. Todos ellos quieren estar en la Escuela de la Virgen, aprender de la mejor educadora y maestra. En la Escuela de la Virgen es el nombre del programa que ha preparado para vosotros Fray Robert Jolich. Alabados sean Jesús y María, queridos amigos de Medjugorje. Se considera que los meses mayo y octubre son los más bonitos en todo el año. Precisamente esos 2 meses la Iglesia desde siempre ha dedicado a la Bienaventurada Virgen María. En esos meses rezamos juntos el Rosario de la Virgen y las letanías y veneramos a la Madre María que dio a luz al Hijo de Dios y con eso, igual como con su vida santa, se convirtió en la corredentora del mundo. El rosario es la oración cristiana más famosa y más sencillo para rezar. El rosario lo colgamos en el coche, lo tenemos en la pared en casa, lo llevamos como en el anillo en la mano, como una pulsera o como bandoleras. Nuestros soldados croatas lo llevaron incluso como un collar. Creían que la Virgen los protegía y guardaba en la guerra. Aunque el rosario es muy sencillo para rezar, contempla de una manera tan bonita los misterios más grandes de la fe cristiana. De manera tan bonita habla sobre la concepción, nacimiento e infancia de Jesús, sobre su pasión y muerte, sobre su gloriosa resurrección y la ascensión de su Madre María y coronación para la Reina del cielo y la tierra. Diríamos que a esos 3 misterios clásicos del Rosario faltaba un misterio más, el misterio sobre la vida pública de Jesús, y que precisamente por la divina inspiración, ahora ya difunto, y en el periodo más corto canonizado, Papa Juan Pablo II, hace unas decenas también introdujo los misterios de la luz, en las cuales contemplamos sobre el anuncio de Jesús del reino de Dios, sobre sus milagros, la transfiguración en el monte y la institución de la Santa Eucaristía. Así, hoy, rezando todos los misterios del Rosario, en realidad contemplamos el misterio de la obra salvadora de Jesús a través de su Hijo Jesucristo. Así nos damos cuenta que la historia humana, en realidad, al mismo tiempo es la historia de la salvación, de la intervención providencial de Dios en nuestro mundo humano. El Papa que mencionamos, Juan Pablo II, dijo del Rosario lo siguiente: el Rosario es mi oración favorita, oración preciosa, maravillosa, maravillosa en su sencillez, maravillosa en su profundidad. En el Rosario muchas veces repetimos las palabras que la Virgen María escuchó del Arcángel y de su prima Santa Isabel. La Iglesia acepta esas palabras. Se puede decir que el Rosario es un comentario de la oración, una explicación de oración que
discute sobre la presencia maravillosa de la Madre de Dios en el misterio del Cristo y de la Iglesia. Es un hecho que en Medjugorje, en las últimas decenas, se convirtió en foco del rezo del rosario en todo el mundo. Precisamente de aquí el rosario se empezó a difundir por todo el mundo. Se reza en las iglesias, en las comunidades, lo rezan tantos individuos en todo el mundo. Por eso deseamos a todos mucha alegría pasando tiempo con la Madre de Dios en el rezo del rosario en este mes de octubre. Que María escuche vuestras oraciones, que alivie vuestras dificultades, os alienta en la enfermedad y os alegre en el encuentro con Dios y con los hermanos hombres. En la iglesia filial en Šurmanci, en la parroquia de Medjugorje, se guarda el icono del Jesús misericordioso que regalaron los peregrinos del Trento. Es el icono ante el cual ocurrió el milagro de la sanación, que se tomó como la prueba de la santidad de Santa Faustina el proceso de su canonización. La iglesia en Šurmanci fue consagrada en 2002, precisamente a la Divina Misericordia. Aparte del icono de Jesús misericordioso, en esta iglesia se guarda el trocito del cuerpo de Santa Faustina y las reliquias de Juan Pablo II. El lunes, en la fiesta de Santa Faustina Kowalska, ha sido especialmente solemne allí. Y sobre la celebración de esta fiesta hablamos en los momentos que siguen. En la memoria de Santa Faustina Kowalska se celebró en Šurmanci, una de las iglesias de la parroquia de Medjugorje, la Santa Misa que presidió el sacerdote medjugorjano Fray Renato Galić. Él ha dicho que a lo largo del Antiguo Testamento se nota que Dios siempre ha estado con su pueblo y que lo parecido ocurría a lo largo de la historia de la Iglesia. En los momentos difíciles, Dios siempre levantaba unas ciertas personas, ciertos santos que en aquel momento hacían un cambio y traían unos beneficios a la Iglesia. Fray Renato ha dicho en su homilía que Dios, revelándose a Santa Faustina, ha destacado de nuevo su característica más bonita, la misericordia divina. Esa característica la Iglesia nunca la ha olvidado a través de la historia. La Iglesia siempre intentaba perdonar a los pecadores y siempre exhortaba a los hombres a perdonar. Pero gracias a Santa Faustina y a las apariciones de Jesús misericordioso que ella tenía en el convento, de nuevo se destaca esa bonita característica de Dios. Y aquí estamos hoy. En su memoria, la Iglesia pone ante nosotros el Evangelio que habla sobre la misericordia, es decir, sobre el samaritano misericordioso. Un discípulo pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, dándole el ejemplo, contando el ejemplo del sacerdote levita, el samaritano, expresa que nuestro prójimo es aquel con el que vivimos y con el que habitamos. Y precisamente con ellos, hacia los más significantes, somos obligados a enseñar la misericordia. Fray Renato Galić ha dicho que Dios nos da su misericordia incondicionalmente y gratuitamente, perdonando nuestros pecados. Nos invita a nosotros también, por lo tanto, a perdonar a nosotros mismos, a aceptar a nosotros mismos nuestras debilidades y pecados. Y que busquemos nuestro refugio principalmente en Dios Padre misericordioso. Pero ese perdón que Dios nos da gratuitamente es la llamada a todos nosotros que nosotros también perdonemos a los demás y así difundamos amor. En la iglesia filial en Šurmanci se guarda el icono de Jesús misericordioso que regalaron los peregrinos de Trento. Es el icono ante el cual ocurrió el milagro de sanación y que fue tomado como una prueba de santidad de Santa Faustina en el proceso de su canonización. Sobre eso sabe mucho más el parroquiano Ljubo Jovanović, que cuida la iglesia en Šurmanci. El hombre que sanó ante
delante de ese icono se llamaba Hugo Festa. Padecía de la distrofia muscular, epilepsia. Su vista estaba dañada al 70%. Estaba clavado en la silla de ruedas y los médicos le dijeron que solamente la oración lo puede sanar. Y claro que la oración, igual como a muchos más, a él también lo sanó. Las reliquias de Santo Juan Pablo II y la Santa Faustina hoy en día se guardan en esta pequeña iglesia en Surmanzi. La reliquia de Santa Faustina la trajo desde Split el difunto párroco de Medjugorje, Fray Leonard Doric. La reliquia de Santa Faustina se puede decir que es de la primera categoría. Es la parte trocito del cuerpo. Y la reliquia de San Juan Pablo II la trajo un diácono de Roma. La reliquia es la parte de su alma y podríamos decir que es la reliquia de la segunda categoría. La iglesia en Surmanzi fue consagrada en 2002 precisamente a la Divina Misericordia y muchos fieles que peregrinan a Medjugorje peregrinan también a este lugar al lado de Medjugorje y a esta pequeña iglesia buscando y encontrando la Divina Misericordia. Aquí vienen los peregrinos de todas partes del mundo. De Surmanzi podemos decir que es el pequeño Medjugorje. Medjugorje es el lugar de muchas experiencias, el lugar donde el cielo ha tocado la tierra. Muchos han aceptado la invitación de la Virgen. Viven en Medjugorje y difunden el mensaje de Medjugorje por todo el mundo. Con esa meta, al final de enero del año que viene, en la organización del Centro Informativo Alemán, tendrá lugar un congreso online. Más a continuación. Alabado San Jesús y María, bienvenido a Medjugorje. El 30 y 31 de enero de 2021 está organizando un congreso online. ¿Qué puede decirse para nuestros espectadores sobre ese congreso? ¿Cómo llegó a esa idea y cómo va a tener lugar? La idea de un online congreso nació en Medjugorje en 2019, cuando el arzobispo Hoser ha dicho que Medjugorje es el modelo para nueva evangelización del mundo. Eso fue la inspiración y la exhortación de pensar cómo el tema de Medjugorje se puede difundir más al mundo. Nosotros del Centro Informativos de Medjugorje, de Alemania y habla alemana, nos consideramos solamente unas herramientas de la Virgen, porque al final ella es la que ha hecho vivir este congreso. ¿Por qué elegimos el enero de 2021? Por razones prácticas. Pensamos tener este congreso en junio, en el aniversario del jubileo, pero enseguida estaba claro que nadie en Medjugorje tendrá tiempo a dedicarse a nosotros de la habla alemana, porque habrán otra vez muchos peregrinos y todos estarán muy ocupados. Por eso llegamos a la idea de tener este congreso en enero, porque es la época cuando están disponibles también nuestras capacidades aquí en Medjugorje. Primero planeamos tener el congreso en Schwabenhalle, en Augsburg. En principio reservamos una sala para 8.000 visitadores de toda área de habla alemán, de Austria, Suiza, Alemania. Cuando los primeros temas se hicieron públicos, muchos interesados pedían más información, dónde exactamente se encuentra Schwabenhalle, cómo se puede llegar allí, etc. Desgraciadamente, entonces apareció el tema de corona y claro, al comienzo pensábamos que todo iba a pasar en 4 semanas, pero como no ha terminado, nos dedicamos a eso, cómo tener este congreso al principio de 2021. Así que pensamos en la sala para las ferias en Augsburg y en todos los riesgos relacionados y vamos a ver más alternativas. Después de la reunión del equipo con Hubert Lieberherr,
tomamos decisión de tener el congreso online. Este online congreso está en muy buena fase del momento. Desde el principio teníamos clara visión que íbamos a tener un congreso muy profesional, de buena calidad, con respecto a la misma retransmisión, los conferenciantes, la música, imagen. Estamos preparando una película de 60 minutos que va a enseñar Medjugorje de 81 hasta 2021. Son 40 años, pero en el Congreso se van a presentar en periodos de 15 a 20 minutos y va a ser sobre los frutos que ha traído Medjugorje. Como al comienzo han luchado contra Medjugorje, como se quería frenar y impedir todo, pero al final vamos a poder llegar a la conclusión que la Virgen ha salido de todo esto como la ganadora. De nuestro punto de vista, ella ha traído tantos frutos. Estamos tan encantados con la preparación de este Congreso Jubileo. Especialmente el señor Hubert Lieber se empeña tanto, con tanta fuerza, que le puede dar solamente Dios, porque en el tiempo de corona muchos dudarían, dirían que no, cancelamos el Congreso, pero nosotros decidimos tener este Congreso en todos casos. La lema de vuestro centro es donde el cielo toca la tierra. ¿Cuál es su experiencia de Medjugorje? ¿Es realmente el lugar donde el cielo toca la tierra? Para mí no cabe duda. Es así realmente en Medjugorje, el cielo toca la tierra. Tantas vocaciones nacidas de los jóvenes, pero también de los mayores que han recuperado su camino de la fe, los que se habían alejado de Cristo, la gente que se ha decidido por las vocaciones espirituales, que se han hecho miembros de las comunidades religiosas. Creo que no hay otro lugar, o son pocos lugares en el mundo, donde hay tantas llamadas y tantas conversiones salido como en Medjugorje. Y creo que eso automáticamente explica esta expresión allí donde el cielo toca la tierra. Aquí siempre de nuevo aprendemos de la Virgen que deberíamos cambiar nuestra vida, cómo deberíamos de convertirnos, cómo encontrar nuestro camino a Dios, cómo deberíamos dar nuestra aportación para que el amor y la paz se difundan en el mundo. Y por eso pienso que Medjugorje sin duda es el lugar más importante del mundo. Gracias por su testimonio. Medjugorje nos enseña cuál es el papel de María en la vida de la Iglesia y del mundo. En Medjugorje, la Reina de la Paz, a través de los sacramentos, nos conduce a su Hijo. La seguimos mes tras mes. Draga djeco, Queridos hijos, estoy con vosotros durante tanto tiempo, porque Dios es grande en su amor y en mi presencia. Os invito, hijos míos, a regresar a Dios y a la oración, que el amor sea la medida de vuestra vida. Y no olvidéis, hijos míos, que la oración y el ayuno hacen milagros en vosotros y a vuestro alrededor. Que todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Entonces el cielo llenará vuestro corazón de alegría y sentiréis que Dios os ama y que me está enviando para salvarlos y salvar la tierra en la que vivís. Gracias por haber respondido a mi llamado.
Seguid participando en el programa de oración desde las 17 horas los martes, jueves y sábados. Después de la misa hay adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y los viernes hay veneración de la cruz. Los frailes de Herzegovina preparan para vosotros las catequesis los sábados y los jueves estamos juntos en las noticias de Medjugorje. También estamos con vosotros en la página web medjugorje.hr, en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por ayudar nuestra labor con vuestras contribuciones en la cuenta de PayPal. Un saludo cordial y nos vemos en una semana.